tu Biblia, puedes abrir en el libro de Jonás. Es un libro del Antiguo Testamento, uno de los profetas menores. No son menores porque son menos importantes, sino porque sus libros son más pequeños. Entonces, nuestro tema es Jonás cumpliendo la misión. Lo que vamos a hacer es un panorama del libro de Jonás, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Y después de este panorama del libro de Jonás, vamos a sacar algunas conclusiones sobre la misión de Dios para nosotros como iglesia. 4 conclusiones o 4 lecciones del libro de Jonás sobre la misión de Dios, después de hacer este panorama, ¿no?, del libro de Jonás. Entonces, como he dicho, lo primero que vamos a hacer es entender la historia de Jonás por medio de un panorama del libro de Jonás. Contiene mucha enseñanza el libro de Jonás. Hace unos 4 años yo hice una serie sobre el libro de Jonás, una serie de 5 mensajes sobre el libro de Jonás. Una introducción y luego después una predicación para cada capítulo. Y al todo fueron 5 predicaciones en el libro de Jonás. Hoy nos dedicaremos, como he dicho, a hacer un panorama del libro, enfocándonos en entender algunos puntos claves para el cumplimiento de la misión de Dios. Jonás fue llamado por Dios, así como nosotros lo somos, para predicar el Evangelio, para compartir el Evangelio, para testificar del Evangelio y llevar a las personas a la salvación. Ese era el cometido de Dios para Jonás en relación a la ciudad de Nínive, como veremos, ¿no? Entonces, en 4 capítulos vemos la historia desarrollándose y es precisamente por medio de esta historia que vamos a compartir ahí algunos principios sobre el cumplimiento de la misión de Dios que Él nos ha encomendado. Así que vamos al capítulo 1. En el capítulo 1 vemos el llamamiento de Jonás y la huida de Jonás. Lo primero, ahí está en el versículo 1 y 2. No vamos a leer todo el libro, ¿vale?, todos los capítulos, pero algunos versículos. Por ejemplo, versículo 1 dice: el Señor dirigió esta palabra a Jonás: ponte en marcha, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y clama contra ella, porque la noticia de su maldad ha llegado hasta mí. Pero Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis. Entonces vemos ahí que Dios ha llamado a Jonás para predicar, para compartir sobre el juicio de Dios y por lo tanto hacer una predicación sobre el juicio de Dios a la gran ciudad de Nínive con el intuito de darles una oportunidad más a aquella gran ciudad de arrepentimiento. Entonces aquí en el versículo 1 y 2 vemos el llamamiento o la visión que tuvo Jonás de parte de Dios. El versículo 3, la respuesta de Jonás, ¿cuál fue? Me voy, pero no a Nínive, al otro lado. Desobediencia. Desobediencia fue la respuesta de Jonás, porque huyó de la presencia del Señor. Y fíjate tú que obediencia parcial sigue siendo desobediencia. Porque uno puede pensar, pero Jonás se levantó y fue a predicar, pero no era donde Dios quería, no era en Tarsis, era en Nínive. Entonces, una obediencia parcial sigue siendo desobediencia a los ojos de Dios. Jonás estaba huyendo. Entonces, ahí, a partir del versículo 4 al versículo 17, vemos la tercera parte del capítulo 1. ¿Qué ocurre? Dios persigue a Jonás, porque Jonás estaba huyendo y Dios fue detrás de él. Bendito Jonás, en el sentido de que, o agraciado Jonás, más bien dicho. ¿Por qué? Porque Dios podía decir: bueno, estás huyendo, pues ve, voy a levantar otro y enviaré a Nínive. Pero Dios tuvo gracia y misericordia y compasión de la vida de Jonás, el su profeta, y fue detrás de él, persiguió a Jonás por donde él iba. Y ahí vino la tempestad en el mar,
y tal, y Jonás entendió que la tempestad era debido a él, y luego pues dijo al capitán que lo echara en la mar, y lo echaron, y la tempestad se calmó. Todo porque Jonás sabía que él estaba desobediente, estaba desobedeciendo, estaba oyendo, ¿no? Una obediencia parcial sigue siendo desobediencia. Entonces, vemos el profeta ahí en el capítulo 1. Entonces, estas son las tres partes del capítulo 1, ¿vale? Este es el bosquejo del capítulo 1. Llevamiento a la visión de Jonás, la respuesta de Jonás, desobediencia, huida, versículo 3, y versículo 4 al 17, Dios yendo detrás de Jonás para rescatarle. ¿Cuántas veces ya ha ido Dios detrás de nosotros, no? Persiguiéndonos por su amor y su misericordia, para traernos de vuelta al camino que Él quiere para nosotros. Eso es porque Dios tiene misericordia, compasión y gracia. Alabado sea Dios. Entonces vemos ahí el profeta siendo llamado por Dios para ir a Nínive, pero él decidió ir. Va en un barco para la ciudad de Tarsis. Dios envía una gran tempestad, los marineros empiezan a tirar cosas del barco para el mar, para intentar que el barco no se hundiera. Jonás asume que la culpa del peligro de la vida de todos es suya y se voluntaria para ser tirado al mar. Cuando lo tiran, la tempestad se calma. Entonces, el primer capítulo de Jonás nos cuenta, por lo tanto, sobre cómo el profeta se rebeló, intentando huir de la presencia de Dios. Y como Dios lo persiguió hasta el fondo del mar. Primero, hasta el fondo del barco. Porque Jonás estaba, y ¿cómo se llama? No, vamos, dentro, bajo cubierta. En la bodega, ¿no? En la bodega, eso. Jonás estaba en la bodega, ahí escondido. Dios primero va hasta el fondo del barco. Y ahí lo encuentra el capitán. Dios llevando al capitán allí. Luego, Jonás no quiere arrepentirse, no quiere pedir perdón, prefiere morir. Fíjate tú. Y dice, que me tiren al mar, y ya se terminará la tempestad. Lo tiraron al mar. Y va Jonás hacia el fondo del mar. Y va Dios hasta el fondo del mar a por Jonás. Y desde el gran pez le traga, y va Dios hasta el vientre del gran pez por 3 días y 3 noches allí con Jonás, para que Jonás se arrepienta. Entonces, en este capítulo aquí observamos la soberanía de Dios sobre todas las fuerzas de la naturaleza, sobre los seres vivos y sobre los hombres. Fijaros, todo obedece a Dios, menos el profeta. ¿Ya os habéis dado cuenta? El amor soberano de Dios, su santidad y misericordia son contrastadas con la testarudez del profeta. Era un terco. El mar obedece a Dios. Los marineros obedecen a Dios. El viento obedece a Dios. El pez obedece a Dios. El profeta no. Ahí vemos. ¿Ah? Menos mal que la profeta. Vamos al capítulo 2. Está Jonás dentro del gran pez, en el vientre del pez. Capítulo 2, versículos 1 al 10. Y allí, dentro del pez, pasa 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Desde allí, sí que hace una oración de arrepentimiento. Sí que ya no aguanta. Y se arrepiente, ¿no? ¿Cómo se dice? Se arrepiente. Esto se arrepiente. Entonces, en el segundo capítulo de Jonás, el profeta recuerda los momentos que pasó al hundirse en el fondo del mar, hasta ser salvado por Dios, que preparó un gran pez para tragarlo y retenerlo con vida en su vientre por 3 días. Desde lo más profundo del mar y del vientre del pez, Jonás por fin, después de 3 días y 3 noches,
alza su voz al Señor, a quien había desobedecido, reconoce entonces su pecado y suplica por la misericordia de Dios. Oró Jonás al Señor su Dios desde el vientre del pez. Capítulo 2, versículo 1. Y ahí tenemos su oración, desde el versículo 2 hasta el versículo 10. Entonces, dice el versículo 2, invoqué en mi angustia al Señor, y Él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. El versículo 1 y el versículo 2 es como un resumen de todo el capítulo 2. Es la primera parte del capítulo. La segunda parte va de los versículos 3 al 7. Es una descripción de los sentimientos y angustias de Jonás al vivir una experiencia cercana a la muerte. Perdón, voy aquí a tomar mi agüita. Y en el fondo del mar, en el vientre del pez, Jonás vive una experiencia cercana a la muerte. Los versículos 3 al 7 describen las angustias y los sentimientos que ha tenido Jonás ahí en estas circunstancias. Y los versículos 8 y 9 es la tercera parte del capítulo 2. Son las conclusiones de Jonás. Primera conclusión, versículo 8. Los que siguen a ídolos no reconocen la misericordia del verdadero Dios y le abandonan. Segunda conclusión, Jonás hace una promesa a Dios, versículo 9. Él ya cree que volverá a Jerusalén, su tierra, y adorará a Dios en el templo. La esperanza ya está otra vez en su corazón. Hace una promesa a Dios. Dice, estaba creyendo ya que saldría de aquella situación y tiene esperanza de volver a Jerusalén. Después de pasar por Nínive. No antes. Y la tercera conclusión, pues yo diría que es el tema de todo el libro. Versículo de número 9. Podemos leer. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios, cumpliré lo que prometí, dice la última frase. La salvación viene del Señor. Este es el tema del libro. La salvación viene ¿de quién? De Dios. En otras versiones, la salvación pertenece al Señor. Entonces, aquí tenemos el bosquejo del segundo capítulo, la tercera parte, que es el tema. La salvación viene de Dios. Vamos al capítulo 3. El arrepentimiento de Nínive. El Señor entonces dirige el gran pez para escupir a Jonás en la playa cerca de Nínive. Y Jonás ahora pues decide obedecer. Dios llama a Jonás una segunda vez, versículos 1 a 2. Jonás ahora sí obedece y va a predicar a la gran ciudad de Nínive, casi que obligado. Dicho sea, versículos 3 y 4. Tercera parte, los ninivitas creen en Dios, se arrepienten y se convierten, versículos 5 al 9. Y la última parte del capítulo 3, versículo 10, Dios demuestra su misericordia y compasión y decide no destruir la ciudad de Nínive porque los ninivitas se habían arrepentido. Así que el tercer capítulo de Jonás, del libro, narra la historia extraordinaria de quizás el avivamiento espiritual más grande que se haya visto jamás. Dios escuchó la oración de Jonás, le perdonó y le dio una oportunidad más de que él predicara el evangelio en Nínive. El profeta llega entonces a Nínive, predica el mensaje que Dios le había ordenado. Los ninivitas creyeron ese mensaje. Toda la ciudad, desde el rey hasta sus habitantes más pobres, se doblaron ante el Dios de Israel. Un avivamiento espiritual quizá
un avivamiento espiritual de toda una ciudad. Por eso digo que quizá el avivamiento espiritual más grande que se haya visto jamás. Debido a eso, Dios no les castigó como dijo que estaba dispuesto a hacer. El arrepentimiento de los ninivitas fue posteriormente mencionado por el propio Jesús, que así validó históricamente el relato de Jonás. Es decir, el relato de Jonás no es un cuento, no es una ficción. Jesús lo menciona como una historia real, históricamente real, que ocurrió. Entonces, el avivamiento en Nínive es un hecho histórico, declarado por el propio Jesús. Dios usó un hombre para predicar el peor sermón que a lo mejor se haya escuchado jamás. En un tiempo casi que obligado para dar salvación a toda una ciudad. Dios es soberano. Ahora, una pregunta. ¿Crees que Dios puede usarte para la salvación de tu pueblo? Sí. ¿Parece difícil? Es difícil, pero tiene calma. ¿Parece difícil, sí o no? Sí. Pero no es imposible. Pero yo os digo que los ninivitas eran peores que los egabrenses. Y los lucentinos también. Y los andaluces. Y si aquel pueblo mal, perverso, de corazón duro, pudo llegar a arrepentirse, cualquiera puede. Bueno, si yo he llegado a arrepentirme y tú también, cualquiera puede. Entonces, Dios puede usarnos para la salvación de todo un pueblo, de toda una ciudad. Yo cuando llegué a la última iglesia que estaba en Brasil, antes de venirme acá, estuve ahí por 5 años, y yo siempre estaba en una iglesia pequeña, pueblos pequeños en Brasil, y llegué a esa iglesia, era una iglesia muy grande, tenía 1000 miembros, y la ciudad ahora ya tiene más, y la ciudad tiene 70,000 habitantes más o menos, y bueno, es un poco más de 1% de la ciudad, ¿no? 10% sería 7,000, y 1% sería 700 personas. La iglesia tenía 1,000 y pico, una iglesia, había otras iglesias en la ciudad. Yo llegué a esa iglesia para pastorear, ser como el segundo pastor, y me resultaba increíble porque yo iba por la ciudad, por el pueblo, era una ciudad pequeña, 70,000 habitantes, es una ciudad pequeña en Brasil, ¿vale? Y de hecho el centro era pequeño, y me resultaba increíble que yo iba caminando por la ciudad y entraba en una tienda o en otra y iba a hacer cualquier gestión, y cada 2 por 3 me saludaba a alguien que yo no conocía. Pero como el domingo anterior yo había sido presentado en la iglesia, pues claro, delante de todos sabían quién era yo, pero obviamente yo no conocía a los 1000 que estaban allí. Entonces me saludaban por la calle y yo obviamente pues si escuchaba los saludaba también, pero nunca había visto en la vida. Pero me resultaba bonito en el sentido de que, vaya, como los creyentes están por ahí realmente en cada parte de la ciudad en diferentes cosas. Y ahí pues la iglesia estaba presente en la ciudad, porque claro, era un número más grande. Después de un tiempo escuché de una iglesia en Brasil, en un pequeño pueblo, una iglesia metodista, en el interior de una provincia que se llama Paraná. Era un pueblo de 20,000 habitantes, y esta iglesia metodista había crecido de tal manera que los que formaban parte de la iglesia eran como 15,000. 3/4 del pueblo eran miembros de una misma iglesia. ¿Puedes creerlo? Una iglesia metodista en Brasil.
El pueblo tenía 20.000 habitantes. Yo escuché al pastor de esta iglesia en una conferencia. 15.000. 3/4 partes de la ciudad. Y conocí también a un pastor que estaba predicando, también de Brasil, hijo de un misionero americano. El misionero americano plantó esta iglesia y el interior del norte de Brasil, una región aislada del todo, porque nadie quiere ir al norte de Brasil, ¿vale? Ahí cerca de Amazonía y tal. Y entonces, en una ciudad llamada Santarém. Allí hay como unos 60 o 70.000 habitantes por ahí. Una ciudad pequeña, del interior del norte de Brasil, que para llegar ahí hay que coger avión y hay que coger barco, porque hay un río por medio. Es difícil el acceso, ¿no? Y trabajan con aldeas de pueblos que viven al margen del río, ¿sabes? Y bueno, esta iglesia, llamada Iglesia de la Paz, es una iglesia evangélica plantada por este americano, pero su hijo, pues después tomó el relevo, ¿no? Y siguió el ministerio y siguió con la iglesia. Y esta iglesia había crecido de tal manera que ellos hacían 7 celebraciones a los domingos. 7. Y no era porque su local era pequeño. Su local cabía... ¿Ah? Solo el domingo. Solo el local cogía casi 4.000 personas. Y hacían unas 7 celebraciones a los domingos, ¿puedes creerlo? Increíble. Prácticamente mitad del pueblo era miembro de esta iglesia. Unas 30.000 personas o más. Otras iglesias de la ciudad, el mover que ha tenido allí fue de tal manera que otras iglesias de la ciudad se juntaron a esta iglesia. Y se volvieron una iglesia. ¿Puede Dios hacer un movimiento en una ciudad, en un pueblo? Sí, al futuro aquí va a ser así. No digo eso como esto va a pasar aquí, que puede pasar. Lo que estoy diciendo es que Dios puede hacer cualquier cosa que quiera, y lo que pasó en Nínive puede pasar en cualquier otra parte del mundo. Yo cuento dos testimonios sobre 2 ciudades en Brasil, y los cuento porque son testimonios de los cuales escuché el pastor hablando. Y solo no fui a Santarém porque es muy difícil llegar allí para conocer aquella iglesia. Es difícil y caro, y bueno, total que no tenía. Pero ellos tenían una conferencia y recibían mucha gente, y casi que me fui para conocer. Porque, hombre, los pastores que he conocido y que han ido ahí me han dicho que realmente llegas al hotel, la recepcionista es miembro de la iglesia. Llegas a cualquier hotel, vas por la calle, el policía es miembro de la iglesia, que el del banco es miembro de la iglesia, que no sé más quién es miembro de la iglesia. Y digo, pues la iglesia ya está, es toda la iglesia. En Honduras dicen que el 99% son evangélicos. Entonces, yo quería vivir esa experiencia también para verlo. Pero estoy comentando eso para decir que algo así pasó con Nínive. La ciudad se convirtió. Así que toda la ciudad se convirtió. Y era una ciudad grande para aquel entonces, ¿no? La ciudad de Nínive, en aquel entonces, era una de las ciudades más grandes conocidas de Asia, ¿no? Vale, pues vamos al capítulo 4. La ira de Jonás. Aquí termina el libro. Y en el último capítulo de Jonás encontraremos al profeta frustrado y decepcionado.
Ahora bien, qué contradictorio o qué incoherente, ¿no? Yo les comento esto sobre un avivamiento, sobre una ciudad a los pies de Cristo, y nosotros pensamos, vaya, pues, ¿qué ocurre aquí? ¿No? Y ha pasado con Jonás y el hombre está frustrado. Pero bueno, ¿qué ha pasado? ¿Dónde está el corazón de este profeta? Y es que no está solamente frustrado o decepcionado, está airado contra Dios. Él es confrontado por la misericordia de Dios compasivo que perdonó a la ciudad de Nínive y no le gustó, se airó. El libro termina como en abierto, dejando al lector un cuestionamiento. ¿Puede Dios perdonar a quien Él quiera? De esta forma somos desafiados nosotros por el libro a dar nuestra respuesta personal al meditar en la grandiosidad de Dios y su misericordia y amor para con los pecadores perdidos. Capítulo 4, versículo de número 11, o 10 y 11. Entonces el Señor le dijo, tú tienes lástima de una calabacera en la que no trabajaste, ni en la cual has hecho crecer, que en el espacio de una noche ha nacido y en el espacio de otra noche ha perecido. ¿No tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben distinguir cuál es su mano derecha y cuál es su mano izquierda? Y así termina el libro, con una pregunta en abierto. La ciudad recibió perdón y salvación. Jonás debería estar feliz, ¿verdad? ¿Tú estarías feliz? Yo estaría feliz. Pero él se quedó airado. Y en este capítulo entendemos bien por qué Jonás no quería ir a Nínive y por qué se queda airado. Básicamente, él no consideraba que Nínive mereciera ser salva. De hecho, huyó por esa razón, porque sabía que Dios era compasivo y si le estaba enviando a predicar allí, era porque podría hacer algo. Y de hecho lo hizo. Y Jonás no quería que Dios hiciera, porque pensaba que los ninivitas no merecían. ¿Piensas que nuestro pueblo merece el perdón y la salvación? Sí. No merecen, ¿eh? Por la misericordia de Dios. ¿Piensas que la gente de Cabra merece el perdón y la salvación de Dios? No merecen, ¿no? No la merece, ¿no? ¿Piensas que el pueblo de Lucena merece el perdón y la salvación de Dios? No, que son muy idólatras. No merecen, ¿no? Nosotros tampoco merecíamos. Por eso. El pueblo de Nínive no merecía la salvación, pero Dios es compasivo, Dios es misericordioso, Dios está lleno de gracia y ministra perdón y salvación sobre ellos. ¿Qué piensas tú sobre tu pueblo, sobre nuestra comunidad, nuestra nación? ¿Eres como Jonás o eres como Dios? Entenderme, como Dios en el sentido de, ¿tienes compasión? O dices, bueno, ese pueblo, que sigo yo siguiendo a Cristo, que yo estoy bien, pero esta gente no. ¿Qué hay en tu corazón en ese sentido, no? ¿Tienes fe y palabras de bendición o maldición respecto al pueblo? Respecto a la gente del pueblo. En ese texto vemos que Jonás conocía el corazón misericordioso y compasivo de Dios. Sabía que Dios podía hacer algo. Pero también vemos que él no tenía este corazón de Dios. ¿Ves la diferencia? Jonás sabía cómo era el corazón de Dios, pero su corazón estaba lejos de ser semejante al corazón de Dios. Y esto porque era un profeta. Dios responde a toda esa ira en el final, cuando destruye la planta, como hemos leído, que el mismo Dios había creado para dar sombra a Jonás. Y Jonás se vuelve a su estado de ira y Dios entonces habla con él.
¿Tienes razón de enfurecerte tanto? ¿Tanto te enojas por una calabacera que un día ha nacido y otro día ha perecido? ¿Está justo eso, Jonás? Hombre. Jonás contesta, sí me enojo, mucho me enojo, hasta la muerte. Vienen los versículos 9 y los anteriores. Y ahí Dios cuestiona y termina el libro con los versículos que hemos leído. Como en abierto, ¿no? Jonás podía tener compasión de la planta. ¿Será que Dios no puede tener compasión de toda una ciudad? Y la pregunta es, ¿será que nosotros tendremos compasión? Jonás no tuvo, Dios tiene, nosotros tendremos compasión del pueblo para entonces cumplir la misión que Dios nos ha cometido para llevar el Evangelio. Dios no quiere solamente que conozcamos su corazón como una información de quién es Él. Dios quiere darnos su corazón, que su compasión sea nuestra compasión, que su misericordia, que su gracia sea nuestra misericordia, nuestra gracia hacia los demás, para como Jesús cumplir la misión que Él nos encomendó. ¿Veis? ¿Estamos? Ese es un panorama del libro de Jonás. Y ya aquí estamos viendo muchas cositas, pero ahora quiero compartiros 4 conclusiones o 4 principios, ¿no? Algunos principios conclusivos ahí, a partir de este libro de Jonás, que necesitamos entender para el cumplimiento de la misión de Dios, que la verdad es nuestra misión. Era la misión de Jonás, pero era la misión de Dios, que Dios le había encomendado a Jonás. Dios ha encomendado a nosotros una misión. Así que, el primer principio, que ya lo he dicho, lo primero es que la misión es de Dios. No es nuestra simplemente, es nuestra porque Dios nos ha dado lo que primero fue su misión y sigue siendo su misión. Entonces, cuando cumplimos la misión, estamos formando parte de aquello que Dios nos ha llamado y que es el cometido del propio Dios. La misión es de Dios. Nosotros formamos parte de esta misión. No fue cualquiera que nos llamó y nos comisionó. ¿Quién nos llamó y quién nos comisionó? Dios. Porque Dios es soberano y compasivo, Él nos comisionó a llevar su mensaje de buenas noticias a todo el pueblo. Es su misión y nosotros estamos llamados a formar parte de esta misión. Como hemos dicho, en todo el libro de Jonás, o mejor dicho, todo en el libro de Jonás obedeció a Dios, menos Jonás. Y cuando obedeció obligado y de mala gana. Así que Jesús daba órdenes a los mares y los mares obedecían. Jesús daba orden a las enfermedades y las enfermedades obedecían. Jesús daba orden a los demonios y los demonios obedecían. Jesús dio órdenes a su iglesia, a ti y a mí. ¿Estamos obedeciendo? ¿Estás obedeciendo en plan personal? ¿Estamos obedeciendo como iglesia? ¿Ves? ¿Ves por dónde vamos? ¿Estamos como Jonás? ¿O vamos a obedecer? Y ojo, obediencia parcial sigue siendo desobediencia. Entonces, Jesús dio órdenes a la iglesia, y como he dicho por la mañana, la misión es el principal cometido de la iglesia: hacer discípulos.
Adoración, tenemos que hacerlo, adorar a Dios, cantar, celebrar. Seguiremos haciéndolo por toda la eternidad. Servicio igual, comunión igual, etc. Pero misión no hay en la eternidad. La iglesia solo sigue existiendo porque hay una misión. El día que ella termine, subimos. Ese es nuestro enfoque. ¿Estamos obedeciendo? ¿Estamos obedeciendo de mala gana? ¿Haciendo las cosas por la mitad o haciendo las cosas como tienen que ser hechas? Esas son preguntas que uno tiene que contestar. ¿Me explico? Segundo, en ocasiones intentamos huir o justificar el no cumplimiento de la misión. ¿Cómo intentamos huir? Ya Jonás huyó e hizo lo que le dio la gana, y ahí tomó una forma de huir o justificarse. Pero a día de hoy, ¿cómo intenta uno huir o justificarse de no cumplir la misión? Vengo, espero respuestas. Desobedeciendo. Poniendo excusas. ¿Qué tipo de excusas? Pues o que puede ser que estoy enferma, o que Coge mi abrigo, por que hace favor, frío. José. Mi abrigo, ¿puedes cogerlo? Es que estoy sintiendo frío en la espalda, no sé qué es. Hay que cerrar aquella puerta. Vaya. Hay que cerrar esa puerta. No quería ponerlo porque es grande, pero voy a ponerlo, ¿sabes? Muchas gracias. Casi es del tamaño de José, ¿ves? Súbele la Más grande. cámara. ¿Usted lo tiene que dejar así? Perdón, hermanos, es que me da un frío en la espalda que no sé qué es. Está 27. Yo creo que está bien. Vaya, es que hace frío, pero bueno. No hace falta ahora que me lo he puesto no suba esto, ¿vale? Si no, ahí me muero de calor. Está 27. Está bien. Ahora sí, está bien. Vale, ¿por qué decías, hermana Pilar? Porque se pone excusa que si llueve, que se hace frío, que llega la familia, que tiene que hacer cosas, y muchos pretextos, muchos pretextos. O sea, a lo mejor ahí es una manera de escapar, ¿no? Para cumplir la misión de Dios. ¿De qué otras maneras la gente se excusa? ¿O puede excusarse o huir de cumplir el mandato de Dios? Que este pueblo es muy idólatra. Este pueblo es muy idólatra, que la gente es muy dura. Eso, sobre todo en Semana Santa cuando yo veo Luceta, no lo vea la mala leche que me entra, le pongo como Jonás. Pero yo entiendo a Jonás de la leche, ¿sabes? ¿Qué más sería una excusa que la gente da o los creyentes dan para huir o para justificar el no cumplimiento de la misión? Ya soy salvo. Ya soy salvo. ¿Ya qué para qué no? ¿Qué más? Creen que no tienen dones, no pueden servir de nada. No tengo dones, no sé evangelizar porque no tengo don de evangelismo, ¿no? O no tengo don de hablar. No soy como José que habla por los codos y ahí hace relaciones fáciles con la gente. No, es que soy muy tímido. Es una excusa que se puede dar, es verdad. ¿Qué más? No sé qué decir. Es otra excusa, ¿no? No sé qué decir. ¿Qué voy a decir a la gente? Es que no sé mucho. No he estudiado. Tan resentido. Me da vergüenza. Me da vergüenza. ¿Pero qué dijo el ciego después de convertirse? O después de recibir el milagro que Jesús lo hizo. ¿Os acordáis de un ciego? ¿Os acordáis de un ciego que Jesús ha sanado? ¿Qué decía el ciego? Yo solo sé que era ciego y Y ahora ahora veo. Esto, si uno dice eso ya está bien, ¿verdad? El ciego, pues le han preguntado un montón de cosas y tal y cual, y el ciego decía, bueno, mira, resulta que yo no sé contestar un montón de cosas que estás ahí preguntando, pero una cosa sé, que es que yo era ciego y ahora veo, y el culpable es Jesús. Y hombre, si Dios ha hecho un milagro en tu vida, puede no saber qué decir, pero puede decir, yo era así, Es un testimonio. ahora soy así, y el culpable es Jesús. Ahora bien, si la gente tampoco ve cambios en ti, pues no vas a decir eso, obviamente. Y ahí eso es otra cuestión. ¿Qué más excusas se puede dar? No tengo tiempo, ¿verdad? Estoy cansada. Como si cumplir la misión fuera hacer un programa
No. Cumplir la misión es ¿dónde estás? Trabajando, estudiando, etcétera, etcétera. En la familia, cenando, comiendo, todo el tiempo, donde estés, por donde vayas, en el camino, pues estás o deberíamos cumplir la misión. Entonces, muchos están contentándose con asistir a las celebraciones del domingo, siendo consumidores del Evangelio, como he dicho ya en alguna ocasión, pero no forman parte, no arremangan las mangas para formar parte del cumplimiento de la misión. Entonces vienen y asisten, pero no traen ningún fruto y glorifique a Dios. Así que nosotros estamos llamados a más que eso, amén. Tercer principio, o bueno, aún formando parte del segundo, ¿no? Algunas cosas que podríamos poner ahí como excusas, ¿no? O circunstancias que están dentro de nosotros que nos impiden de cumplir la misión. Procrastinar. ¿Qué sería procrastinar? ¿Sabéis lo que es procrastinar? ¿No? La palabra española. Buscar en la Real Academia Española. ¿Sabéis lo que vas a encontrar? ¿Ah? Dejar para mañana lo que se puede posponer, procrastinar. Dejar para mañana lo que se puede hacer hoy. Miedo también, otro sentimiento que puede estar dentro de uno. Pereza. Esa sí hay mucha. Esa sí hay mucha, ¿no? Y esta la conoces, ¿verdad? Hombre, no hablo de ti. Falta de actitud, alianzas con el mundo, otras prioridades, entretenimiento, etcétera, 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 ¿no? Etcétera. Vale, pues vamos al tercer principio. Como he dicho, Dios requiere obediencia integral, porque obediencia parcial sigue siendo desobediencia. Por lo tanto, Dios requiere obediencia integral, completa. Es que Dios ha llamado al hombre a ir a Nínive, no a Tarsis. Entonces, no ve a predicar en otra parte, sino a donde Dios te llamó, a donde Dios nos ha llamado. Así que tenemos una misión que cumplir, y quien nos dio esa misión fue el propio Dios. Por eso necesitamos obedecer. Quizá Jonás pensó que podría cumplir su misión o que Dios aceptaría de alguna forma que le fuera a Tarsis. No lo sé lo que estaba en la cabeza de él. Simplemente se fue a Tarsis. Alguna cosa estaría pensando, porque si no se quedaría donde estaba, pero cogió un barco y se fue a otro lado. Pero Dios lo quería en Nínive. Dios nos quiere en algún lugar, haciendo alguna cosa que tiene que ver con hacer discípulos, con cumplir la misión. Así que no podemos cumplir apenas una parte. Dios requiere obediencia integral. Así como Jonás se arrepintió y clamó a Dios desde el vientre del pez, quizá debemos algunos quebrantarnos y arrepentirnos para poder de hecho comprometerse con la misión de Dios para nosotros. Jonás tuvo que confesar y arrepentirse. ¿Sabes lo que tenemos que hacer algunos también? Y te lo digo también a ti que nos escucha por internet. A menudo en la historia de la iglesia, hablamos de avivamiento, ¿no? A menudo en la historia de la iglesia, un avivamiento genuino llegó sobre un pueblo a partir del quebrantamiento y el arrepentimiento genuino de su iglesia, nosotros. Un avivamiento tiene mucho que ver con quebrantamiento, con arrepentimiento, con confesión y con obediencia. Cuarto y último, el mensaje de Dios es transformador. Porque qué mala predicación hizo Jonás. La peor que podía hacer. Pero el Evangelio es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree.
Por eso la gente no se convertirá porque somos buenos. Hombre, debemos siempre mejorar nuestra forma de comunicar, eso está bien. Mejorar métodos, mejorar formas, no ser tan abrupto a lo mejor, como ya he visto en algunas ocasiones, sino que intentar crear relaciones y conectarnos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al fin de cuentas, lo que transforma no es que si hicimos mejor o peor, lo que transforma es la palabra. El Evangelio es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. La salvación viene del Señor. La salvación pertenece al Señor. El avivamiento es obra de Dios y lo hace por medio de la predicación fiel a su palabra. Así que necesitamos siempre recordarnos que al obedecer el llamamiento de Dios, veremos las personas que amamos y el pueblo que amamos experimentando a Jesús y siendo transformados por Él. Amén. Eso es lo que me gustaría compartir con vosotros en esta tarde. Y nada, pues si tenéis alguna pregunta o alguna aportación, algo que decir también, pues podemos ahora mismo hacerlo. ¿Tenéis alguna pregunta? Es interesante en el pasaje de Jonás, cuando el pueblo decreta un ayuno, que ponen en ayuno incluso a los animales de la ciudad. Es sorprendente cómo reconoce el pueblo en la situación tan terrible en la que se encuentra. Que vamos, alcanzó toda la ciudad de verdad, ¿no? Incluso los animales. Hasta los animales. Proclaman un ayuno y hasta los animales. Así fue. Exactamente. Ahora regresen el profeta cabreado. El profeta cabreado. Él pensó a lo mejor que Tars era un pueblo mejor y tenía que salvarlo Dios antes que Nínive. Quizás pensó que merecía Puede ser. mejor la salvación. Ahora, ¿sabéis dónde está Tarsis? Vuelva, ¿no? Vuelva. Muy probablemente esté en Huelva. Tarsis era un pueblo de Huelva, una ciudad de Huelva. De hecho, se llama Tarsis. Parece que lleva la H entre la T y la. Exactamente. Exactamente. Hay que pasar por allí. Aquel tiempo no era el tiempo de Tarsis, ahora sí. En el sentido de que ahora es el tiempo de Andalucía, no es el tiempo aquí. Amén, queridos. Muy bien. Nada, ¿alguna pregunta más? Sí. Hay una excusa que suena muy espiritual, que dice, muchos dicen, Dios sabe. Dice, Él es el que hace la obra. Sí, es verdad. Es una excusa muy... Pero ten cuenta que Jonás sabía eso. Jonás sabía que Dios podía salvar a Nínive. Lo que hizo fue huir de Dios, dejar de hacer lo que Dios lo había mandado a hacer, que es lo general que pasa entre los creyentes, entre nosotros los creyentes. Exacto. La excusa de que Dios es el que hace. Es bien verdad, y ya la escuché muchas veces. No, es que Dios sabe, Dios cuando quiera pues hará su obra. Es que, pero la verdad es que Dios hará su obra y Él ya determinó en su palabra cuál es la forma por la cual hará su obra. Y la forma es que nosotros, la iglesia, abramos las bocas y compartamos. Como dijo Jesús, porque si no habláis vosotros, las piedras tendrán que clamar. La fe viene por Él y el oír de la palabra de Dios. Entonces Dios hace la obra y determinó ya de antemano cuál es la metodología que utilizará para hacer su obra. Y la metodología es que su iglesia predique. Y su iglesia somos nosotros, ¿no? Que vamos por ahí haciendo discípulos. Y se hace discípulos, pues hablando, compartiendo, testificando. Si no, no hubiera dado la gran comisión. Exactamente.
Entonces esa historia de que Dios sabe y Dios hace su obra y yo no tengo que hacer nada, pues eso es una excusa. Dichosos son los pies que traen la salvación. Exactamente. Yo creo también que muchas veces lo que le pasó a Jonás, yo creo que si quería atarse era para justificarse delante de Dios. Yo creo que eso nos pasa muchas veces a los creyentes, que creemos al menos que por asistir al culto, por venir a las reuniones, y eso ya estamos justificados. Y yo creo que eso era lo que Jonás iba buscando. Como estaba desobedeciendo a Dios, pero delante de Dios me quiero justificar, Sí. porque conocía muy bien a Dios. Si es que no, Señor, no he ido a Nínive, pero he ido a Tarsis, ¿eh? Claro, es lo que pretendía, digo yo. Exacto. ¿Ves? Eso es justificarse. Señor, vale, pues es que Nínive tal y cual, pero no he ido allá, pero bueno, he ido a Tarsis, hombre, considera, ¿no? Y evangelizar. Entonces, eso es una manera de justificarse y de hecho lo hacemos mucho, o los creyentes lo hacen. Señor, pero, vale, porque es que esto y aquello, pero bueno, yo estoy haciendo esto y aquello, hombre, eso es también servir, ¿no? Y tal. Y entonces, ¿qué es eso? Justificarse. Pero al fin de cuentas, si uno no hace lo que tiene que hacer, lo que Dios ha llamado a uno a hacer, su cometido principal, obediencia parcial, sigue siendo desobediencia. No hay como justificarse. Llegará el momento que éste tiene que arrepentirse. Pues vamos a compartir la cena del Señor ahora, ¿verdad? Vamos a orar antes y aprovechamos para terminar ese tiempo de compartir la palabra y ya también consagrar el pan y el zumo de uva. Padre amado, querido Dios, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que podamos, no como Jonás, huir o esconderse o justificarse, sino como siervos tuyos, Señor, obedientes a tu palabra, obedecer tu misión para nosotros, no de mala gana, no por obligación, sino con gratitud y alegría en el corazón. Danos, Señor, tu corazón, este corazón de compasión, de misericordia, de gracia. Queremos ver a nuestro pueblo, a nuestros pueblos, a nuestras ciudades, también rendidas a tus pies, en el nombre de Jesús. Y ahora que vamos a cenar, recordando del sacrificio de Jesús por nosotros, el pan que simboliza el cuerpo, la sangre, el zumo de uva que representa la sangre. Consagramos, Señor, a ti ese tiempo, este pan y ese zumo de uva, y que ahora al tomarlo recordemos lo que has hecho por nosotros y celebremos esta renovación de pacto. Celebremos, Señor, esta renovación de comunión contigo y unos con los otros. En el nombre de Jesús. Amén.